Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está enviciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues bien, esta es una carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros ya la conocemos, la mayoría de nosotros la hemos leído. Es un poco corta, pero trae bastante, ¿verdad? Y pues el encabezado es la nueva vida en Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, hermanos? Todos, ¿verdad? Estamos bendecidos por pura gracia de Dios, que ha tenido misericordia hacia nosotros. Estamos aquí, ¿verdad? Démosle honra y gloria a Dios. Dios no deja de sorprendernos, y su amor de Dios es infinito, porque Dios en toda la Biblia siempre nos está hablando de cómo caminar, de cómo seguir en su camino, ¿verdad? Por si alguno de nosotros está confundido, si a alguno le queda duda, pues hoy vamos a tocar unos puntos. Lo que dice aquí, ¿verdad? En el versículo 17 dice: pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros venimos a Cristo? Él nos da una nueva identidad, nos da una nueva personalidad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que honrarlo, nosotros no tenemos que defraudarlo, devolviéndonos a los caminos que andábamos antes, porque la mayoría, yo creo que de nosotros andábamos en un camino perdido, ¿verdad? Y pues lo único que nos pide Dios es que caminemos en rectitud, que hablemos de su palabra, que nos apeguemos a lo que vino a hacer Jesús aquí a esta tierra. Él nos mostró cómo caminar en santidad. Sabemos que pues se presentan muchas dificultades en nuestra vida, pero sabemos que de antemano tenemos a nuestro Dios, ¿verdad? Que es todopoderoso, y para Él no hay nada imposible. Entonces, Él nos quiere restaurar completamente y nos sigue hablando cada día. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nosotros, antes de venir a Cristo Jesús, teníamos un corazón duro. Bueno, le digo al menos por mí, ¿verdad? Yo tenía un corazón muy duro, y yo creo que la mayoría de ustedes se identifican. ¿Qué es lo que viene a hacer Dios a nuestras vidas? Dios nos cambia ese corazón que tenemos de piedra y nos pone un corazón latiente, un corazón lleno de amor, un corazón que siente, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo puede una persona que no tiene a Dios en su corazón transmitir amor? ¿Cómo puede una persona hablar de amor cuando su corazón es de piedra aún? No se ha dejado tocar por Dios, ¿verdad? Entonces, en cuanto nosotros nos acercamos a Dios y Dios nos dio esa nueva vida, Dios nos transformó el corazón. Dios no nos dijo, su corazón aún sigue siendo de piedra, sigue siendo duro. No, Dios nos dio un corazón nuevo. Rectifiquemos nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros aceptamos la palabra de Dios conforme Él nos la da? ¿Cuántos de nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas? ¿Y cuántos no lo hemos aceptado? Pues aún esta noche estamos a tiempo, hermanos, de devolvernos a Dios, los que aún no lo han aceptado desde el fondo de su corazón. La nueva vida en Cristo, vean esta parábola de Nicodemo, ¿verdad? Muchos ya conocen. Dice aquí en San Juan 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Nicodemo, pues muchos saben, ¿verdad? Era un maestro. Él tenía mucho conocimiento, pero él no sabía de lo que Jesús le estaba hablando. Así nosotros a veces creemos que lo sabemos, creemos que estamos bien, pero en realidad no sabemos nada. Porque dice Dios, ¿verdad? Que es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. ¿Y cómo es que naces de nuevo? Tienes que dejar morir el viejo hombre que estaba en ti. ¿Cómo puedes todavía aún querer desenterrar algo que ya está enterrado por hace tiempo? Yo creo que nadie, ¿verdad? Y muchos aún queremos retroceder atrás, queremos volver a desenterrar ese pasado, pero ese pasado ya no trae nada bueno a nuestras vidas, hermanos. Ese pasado ya no nos edifica en nada a nosotros. Entonces nosotros tenemos que avanzar, tenemos que continuar. Dios nos ha dejado su palabra que es maravillosa. Esta maravillosa palabra tiene miles de versículos, ¿verdad? Que son edificados para nuestras vidas, para cuando tú te sientas triste, sientas que ya no puedes avanzar, pues Dios aquí te ha dado su palabra, tú puedes escuadriñar su palabra y tú vas a encontrar fortaleza en ti. Entonces nosotros tenemos que dejar ese viejo hombre atrás, tenemos que continuar la vida nueva en Cristo Jesús. ¿Y qué es esa nueva vida en Cristo Jesús? Pues tú tienes que reflejar a Cristo en ti, en tus actos, en tu trabajo, en la iglesia, con el hermano. Tú tienes que ser convaleciente en todo, ¿verdad? Entonces aquí en el versículo 19 dice, los cuales después perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pues si aún no has aprendido de Jesús, pues hoy es el día, hermano. Dios te está hablando. Hoy es el día de volverte. Todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Porque pues habemos muchos que todavía no conocemos realmente a Dios. No conocemos el poder de Dios, su poder inmenso, ¿verdad? Ustedes ya vieron una pequeña parte de lo que Dios hizo en sus vidas. Dios los transformó, Dios los restauró, Dios los sanó y Dios los tiene aquí de pie por pura gracia, ¿verdad? Porque si fuera por obras, yo creo que ningunos estuviéramos aquí. Entonces nosotros tenemos que corresponderle a Dios
en todo momento, hermanos. Nosotros tenemos que hacer de nuestras vidas lo correcto. Tenemos que caminar una vida recta y digna para que Dios no se avergüence de nosotros, ¿verdad? En el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es lo que en nuestra vida anterior, los deseos engañosos de nuestra mente, verdad? Nosotros no bueno, yo por mí yo no leía la palabra de Dios. Yo creía que mi vida la estaba viviendo bien. Digo, yo no le hago daño a nadie, yo estoy viviendo bien. Pero es de nuestra mente que nos engaña. El maligno nos pone en nuestra mente que estamos caminando bien. Pero en cuanto tú escuadriñas la palabra de Dios, te das cuenta de que estás en un error. Te das cuenta de que estás caminando en el camino incorrecto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que escuadriñar la palabra de Dios para que nosotros veamos en qué camino andamos y qué tan cerca de Dios estamos. Porque a veces creemos que estamos cerca de Dios, pero a veces en realidad Dios ya no está con nosotros. Desafortunadamente nuestra mente nos engaña, pues dice: yo asisto a todos los servicios a la iglesia, yo aporto en las misiones, yo soy fiel con mis diezmos, yo ofrendo. Pero créame que eso no es suficiente si usted no tiene cerca a Dios. Si en su corazón no está Dios, eso de nada sirve, hermanos. Entonces nosotros tenemos que aprender a estar cerca de Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no creo que la fe venga por oír o ver novelas, ¿verdad? ¿O creen que sí? No, yo creo que no. Entonces nosotros tenemos que escuadriñar más la palabra de Dios para que nos vaya moldeando en nuestras vidas, para que nosotros veamos en qué error estamos. ¿Se imaginan cuán glorioso y maravilloso es Dios? Que nos sigue hablando cada día. En todas las predicaciones, en todas las enseñanzas de la Biblia, el punto que va a llegar siempre el predicador al final es solamente a 2 puntos, y es a lo que Dios pide que hagamos, ¿verdad? Es cumplir su palabra, seguir sus mandamientos, cumplirlos. A eso lleva toda predicación, a rectificar nuestro camino, ver en dónde estamos caminando, ¿verdad? Dice en el versículo 23, perdón, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que limpiar nuestra mente de todo lo que traemos. A veces traemos nuestra mente llena de muchos pensamientos vanos, de mucha tristeza, de mucha amargura, de mucho dolor, ¿verdad? Que aún no hemos sacado, que aún lo traemos en nuestra mente. ¿Usted cómo cree que Dios va a ocupar un lugar en su mente si usted la tiene llena con todo eso? Usted tiene que sacar todo, por decirlo así, ¿verdad? Lo voy a decir, toda esa basura que traemos en nuestra mente la tenemos que sacar. ¿Para qué? Para que podamos darle un espacio a Dios en nuestra mente. ¿Se imaginan cuán glorioso es que todo el tiempo estés pensando en Dios, que todo lo que hagas es hablar de Dios, que todo te lleve a Dios? Es una experiencia muy hermosa, hermanos. Entonces, todos la podemos tener, todos estamos libres, ¿verdad? Para escuadriñar la palabra de Dios. No estamos presos. Aquí a nadie encarcelan por leer la Biblia. Aquí somos libres aún todavía, ¿verdad? Porque se acercan tiempos que sabemos que son tiempos dolorosos, tiempos de angustias, como lo hablamos las veces pasadas. Son tiempos que se aproximan. Entonces nosotros debemos estar preparados
Pero aún aquí Dios todavía tiene misericordia y nos sigue hablando en nuestras vidas. Nos sigue todavía Dios escudriñando con su palabra. Todavía nos quiere moldear, todavía quiere que rectifiquemos nuestro caminar. Todavía nos da otra oportunidad, ¿verdad? Dice en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que hablar la verdad, hermanos, aunque nos duela. Si ustedes ven que un hermano está caminando mal y se está desviando de la palabra de Dios, del propósito de Dios, aunque se moleste con usted, usted tiene que hablar la verdad. Tiene que decirle, hey, tú estás siguiendo por un camino mal o estás malinterpretando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos identifica? Los rasgos del verdadero evangelio de un cristiano. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué es lo que diferencia a un cristiano de los demás? Hay muchas formas que diferencian a un cristiano. La primera de ellas, en cómo te comportas con tu prójimo, cómo eres con tu hermano, cómo lo tratas, si cuando lo ves caído le ayudas o tratas de hundirlo más. Entonces nosotros desde ahí tenemos que empezar a rectificar nuestra vida, nuestro caminar. Tenemos que ver si realmente estamos caminando conforme Dios quiere y si estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque a veces creemos que estamos haciendo su voluntad, pero estamos haciendo lo que nos conviene, ¿verdad? Lo que nos conviene a nosotros. Entonces, miren, hermanos, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, de nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes no llegan a su casa, llegan con bien? No se imaginan de la cantidad de peligros que Dios les libró. Ustedes no se imaginan de lo que Dios hizo en ese transcurso de la iglesia a su casa o de su trabajo a su casa. Dios nos ha librado de muchos peligros y nosotros no nos podemos a pensar. Nosotros llegamos, a lo mejor nos echamos un baño y nos ponemos a ver una serie en Netflix. Y todo está bien, ¿verdad? Pero en verdad tenemos que rectificar nuestras vidas. Tenemos que darle gracias a Dios a cada momento. No nos cansemos de darle gracias de honra y gloria a nuestro Dios, porque sin Él nada somos y sin Él nada seríamos, y nada de esto sería posible. Dice en el versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que pasa cuando nos enojamos con un hermano? Porque pasa, ¿verdad? Nosotros como hermanos, bueno, yo he visto a veces nos hemos vuelto muy sensibles. Como hermanos, ya esta generación, no sé la pasada, ¿verdad? Pero en esta generación se dice que es la generación de cristal, ¿verdad? Porque ya no puedes decirle nada al hermano porque ya se molestó y ya se enojó contigo y ya se fue molesto. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa forma de vivir. Nosotros tenemos que ser fuertes, nosotros no tenemos que pelear entre nosotros nos tenemos que apoyar, nos tenemos que motivar. Si un hermano viene estresado, si viene cansado, ignórelo, déjelo pasar un momento, después habla con él. Pero no deje pasar una semana, 2 semanas. ¿Por qué? Porque ese enojo, ahí le está dando entrada a Satanás, ¿verdad? Para que ese enojo se pueda convertir en ira, en odio hacia su hermano. Y si usted hace eso, pues usted está perdiendo su salvación. Porque Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿ustedes creen que si ustedes odian a uno de sus hermanos, ustedes creen que no van a perder su salvación? Claro que perderemos la salvación cuando tú puedes ayudar al hermano. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, que es por pura gracia de Dios. Dice en el versículo 28, el que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir
con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí nos vuelve a repetir otra vez nuevamente, hermanos. Nosotros tenemos que dar palabras de motivación, no palabras que destruyan al hermano, ¿verdad? Nosotros tenemos que motivarlo, tenemos que impulsarlo a que siga adelante. El caminar de Dios sabemos que no es fácil, hermanos. Sabemos que estamos teniendo una lucha constantemente, ¿verdad? Y esa lucha es con nuestra propia carne misma, porque nosotros, si nos ponemos a leer la Biblia, leemos una hora, hora y media y ya nos dio sueño, o ya nos dio pereza, ¿verdad? Ya no queremos seguir leyendo la Biblia. Pero si nos ponemos a ver una serie en Netflix, yo creo que miramos todos los episodios y no nos cansamos. Entonces es una lucha que tenemos constantemente con nuestra carne. Nosotros sabemos que estamos luchando diariamente, pero la muestra la vino a poner Jesús aquí en la tierra. Él también tuvo esas mismas luchas que tiene usted, esas luchas que tengo yo, Él las tuvo, ¿verdad? Pero Él nos enseñó cómo vencerlas, ¿verdad? Ayuno y oración, hermanos. Cuando usted se sienta débil, métase en ayuno y oración y va a ver cómo se va a fortalecer. Entonces, hagamos conciencia, hermanos, y sigamos adelante. Sigamos, es maravilloso el camino de Dios. Estamos cercas, no nos rindamos, estamos cercas de llegar a la meta. Nosotros ya nos tocó avanzar mucho, ¿verdad? Porque ya está próxima la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues no sé cuántos de ustedes se quieran quedar todavía. Pues yo creo que nadie, ¿verdad? Yo creo que nada más el hermano Sergio soportaría, ¿verdad? Después de ahí, porque él es fuerte. Y en el versículo 29, en el versículo 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Pues yo creo que a muchos nos está hablando ahí, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos ira? ¿Cuántos con tantito ya nos prendemos, ¿verdad? Se nos prende la mecha rápidamente. Entonces nosotros tenemos que ser convalecientes, nosotros tenemos que aprender a controlar nuestra ira. Dice: airaos pero no pecaos. Entonces, si usted siente y siente algo dentro de usted, un enojo impulsivo que a lo mejor no puede controlar, mejor no diga nada, quédese callado, conténgase y doble sus rodillas y pídale a Dios, que Dios le va a ayudar, porque usted puede decir una mala palabra que puede destruir la vida del hermano. Usted puede decir algo que va a afectar en su caminar del hermano y ya no va a querer seguir avanzando. Usted ahí va a ser piedra de tropiezo para él, para sus vidas, ¿verdad? En esta carta, las cartas de Pablo son maravillosas, a mí me gusta leerlas porque nos edifican a nuestras vidas. Y en esta carta yo creo que a varios de nosotros nos ha ayudado bastante, ¿verdad? Dice en el versículo 32: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Nosotros tenemos que aprender a perdonar, nosotros tenemos que aprender a dejar el rencor a un lado, tenemos que aprender a sacar todo eso de nuestro corazón, todo lo malo, porque aún hay cosas malas dentro de nosotros, ¿verdad? Que nosotros aún no hemos sacado totalmente. Entonces nosotros tenemos que sumergirnos todavía más en la palabra de Dios para que seamos revestidos